el tema que hace falta. Entonces, como les decía, voy a conectar el iPad mientras tanto, mientras hablamos. Y mientras hablamos, ¿por qué no me cuentan un poco para ustedes el paisaje? ¿Qué es? Si yo les digo hablemos de paisaje, ¿qué entienden cuando yo les digo hablemos de paisaje? Como un generador visual. Generador visual es un buen punto, sí, también. ¿Qué más entienden ustedes por paisaje? Si yo les digo, uy, miren ese paisaje, ¿qué entienden que es eso? Pues no sé, estaba pensando como un conjunto de elementos que, o sea, como que lo forman para que pueda ser un paisaje. Ujú. El paisaje definitivamente es un grupo de elementos, ¿verdad? Pero qué elementos son? Voy a compartir aquí la pantalla y vamos a comenzar a hacer nuestro mapa mental de definición de paisaje. Porque para que podamos hablar de paisaje, lo primero, para que yo les pueda decir, miren, vamos a utilizar tres collages para definir el paisaje y la construcción del paisaje en sus proyectos. Lo primero que debemos hacer es entender, pues, qué demonios es un paisaje, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar. Acá estamos. Si esto gira, algo así. Ok. Entonces, me dicen que un paisaje es Laura nos dijo inicialmente que el paisaje era como un enfoque visual, me habías dicho, ¿verdad, Laura? Algo parecido a eso, ¿cierto? Sí. Listo. Luego Sofía nos dice que es un conjunto de elementos. Ok, sí, efectivamente es un conjunto de elementos. ¿Qué más? ¿Qué más creen que es un paisaje? Condiciones. Ujú. Hay una serie de condiciones. Ujú. ¿Qué más? Pueden buscarlo en Google si quieren, sin problemas. Acuérdense que tenemos paisaje que es, tenemos esta brillante herramienta que es paisaje. Entonces entendemos, en Google nos dice que el paisaje es la extensión de un terreno vista desde un lugar determinado y considerada como espectáculo. Entonces, claro, aquí en el tema de enfoque visual puedo decir lo que es básicamente la vista desde un lugar determinado, ¿cierto? Ujú. Esta palabreja es bien importante, no solo para ahorita segundo semestre, sino para tercero. ¿Listo? Luego me dice que también es básicamente una extensión de terreno. Entonces, es un terreno. Ujú. ¿Qué más? ¿Cuál es la definición de paisaje? A la hora de paisaje nos referimos a una porción de superficie terrestre que ha sido modelada. Esto es bien importante. 5. Es algo que ha sido modelado, percibida e interiorizada a lo largo del tiempo por un grupo de personas que habitan un determinado lugar. Entonces, esta definición de paisaje está muy cercana, y se los voy a poner en el chat, es muy cercana a lo que yo quiero que lo comenzamos mirando. Entonces ahí se los puse, ¡ay! Se los voy a poner, se los envié a todos, envié a todos están. Entonces, ahí se los envié a todos, entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, al hablar de paisaje nos referimos a una porción de la superficie terrestre, es decir, a un terreno que ha sido modelado, pan, ¿verdad? Percibido e interiorizado. Entonces aquí nos faltaba una cosa que pues básicamente es todo el factor humano. O sea, la persona es la que lo ve, ¿cierto? Interiorizado es la persona que lo explica, ¿verdad? Que lo entiende, interiorizado. A lo largo del tiempo, el tiempo también nos habla del lugar, o sea, el lugar no solamente el sitio, sino también el momento temporal, ¿verdad? Por un grupo de personas que habita un determinado lugar. Entonces volvemos a esta historia, ¿cierto? Entonces, el paisaje es un concepto un poquito complejo,
¿verdad? Que esencialmente para mí tiene como esas 6 componentes que están ahí. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros los arquitectos para construir un paisaje? Y esto es una estrategia que utilizo yo realmente, ¿cierto? Tengo el proyecto y lo que necesito es comenzar a entender esos 6 componentes que le van a comenzar a traer, digamos, información al proyecto para que yo lo pueda construir correctamente, ¿cierto? Entonces, el primero que tengo que ver es el enfoque visual, ¿verdad? No, arranquemos por otra cosa, arranquemos por el lugar, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen todo un juego de 4 planchitas donde ustedes tienen la lectura del lugar, ¿verdad? Entonces, de esas 4 planchas, ustedes van a volver a mirar eso y van a ver cómo esta lectura del lugar básicamente influye en la construcción del proyecto que ustedes tienen. La pregunta es, ¿por qué mi casa pertenece a ese lugar que yo estoy proponiendo? ¿Vale? Y eso es una respuesta que ustedes deben saber dar claramente. ¿Por qué mi proyecto pertenece a ese lugar? Entonces, esta es la primera pregunta que nace de eso y se va a volver parte de lo que ustedes hagan en su proyecto, ¿cierto? El segundo componente que tenemos ahí es básicamente los elementos del paisaje, pero vamos a trabajar con otro ahorita. Vamos a trabajar con las personas. ¿Listo? Entonces, las personas definen varias cosas. Lo primero que definen es el punto de vista de las personas, ¿verdad? Entonces, ustedes han manejado una serie de rituales que son muy importantes para su proyecto, ¿cierto? Entonces, lo que quiero es que ustedes tengan la capacidad de saber cómo aprovechan los rituales. Vale, voy a ponerlo así, no, eso es con B corta. Aprovechan los rituales el paisaje. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes me hablan de conexión interior-exterior. Entonces, ¿cómo en los rituales, como en el ritual de la cocina, como en el ritual X, de lo que van ustedes a hacer, mi punto de vista como ser humano une el ritual con el paisaje? Ustedes me dirán, bueno, en algunas ocasiones tengo una ventana grande, en algunas ocasiones no tengo cerramientos, en algunas ocasiones no tengo paisaje para mirar sino el cielo, entonces el paisaje que quiero construir es el cielo, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí tengo este pedazo, este componente de los rituales, ¿cierto? El siguiente punto que tengo aquí de los 6 que tengo acá, tengo personas, modelado. Entonces, este pedazo es bien importante porque la palabra modelar es muy chévere. Y ustedes además tienen unas herramientas de modelado muchísimo más potentes de la que nosotros traíamos antes. ¿Qué demonios significa modelar? Modelar significa que ha sido intervenido por el humano, ¿cierto? Entonces, en la palabra modelado caben varias cosas, pero particularmente es que hemos intervenido del lugar para que nuestro proyecto funcione ahí. Entonces hay proyectos de los de ustedes que, por ejemplo, casi no me están tocando el piso, solamente las huellas de los pisos están poniéndolas ahí y son bajitas. Hay algunos de ustedes que van a tener que transformar muchísimo más su terreno después de este ejercicio, después de este mapa mental sobre el modelado, sobre el paisaje y sobre la construcción del paisaje, ¿verdad? Pero las preguntas fundamentales que quiero que ustedes se vayan haciendo es, ¿por qué mi proyecto pertenece al lugar? Cuando estamos hablando de paisaje al lugar, paisaje y personas, y usual, pues vamos a ponerle aquí personas, es cómo se aprovechan los rituales en el paisaje. El paisaje y el modelado es que hemos intervenido en el lugar para que el proyecto funcione. Me están quedando 3 componentes más, que son básicamente el conjunto de elementos, las condiciones y las vistas. Muy bien. Entonces,
Muy al ladito del modelado están las condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones genera mi proyecto con el paisaje? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que Sebastián nos dijo, no, es que yo tengo un árbol de la serenidad al centro. Ok, entonces hay una condición de serenidad que está construida ahí al lado. Algunos de ustedes hablaban de, no, si yo tengo un lago, tengo un río, tengo un cuerpo de agua, tengo unos árboles. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Y esas condiciones generalmente están ensambladas con sentimientos, ¿ok? Entonces recuerdo que me hablaban de serenidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí es muy importante que estas condiciones, ¿cómo genero yo esos sentimientos? ¿Qué condiciones o sentimientos genera el paisaje, genera mi proyecto con el paisaje? Y la palabra misteriosa aquí es con, porque proyecto y paisaje se vuelven uno solo. ¿Listo? Ahora volvemos y nos están faltando terreno y elementos. Muy bien, entonces terreno y elementos. Entonces es muy importante que nosotros comencemos a mirar nuestro terreno como un lugar que podemos intervenir, ¿cierto? Entonces, nosotros en nuestro proyecto, y esto se los voy a dejar sobre todo para los siguientes semestres, porque nosotros no intervenimos mucho el terreno en lo que hicimos ahorita. Este está muy en la línea de modelar y de las condiciones, pero uno a veces puede diseñar el terreno mismo. ¿Me explico? Si ustedes tienen un terreno plano, pero ustedes desean intervenir sus condiciones de terreno y a ustedes les gustaría que existiera una relación así, o sea, que hubiera una persona que tuviera la posibilidad de ver desde un segundo piso algo, pues entonces hemos intervenido el terreno poniendo un volumen acá arriba para generar esto, para que la gente suba y tenga, hemos construido básicamente una pendiente artificial a partir de eso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la capacidad de intervenir el terreno, ¿cierto? Como arquitectos, comenzamos a plantear cómo podemos hacer, o si queremos hacer, por ejemplo, un lugar que esté enterrado, ¿verdad? Hay una persona sentada acá y lo que nosotros hacemos es intervenirlo de esa forma. ¿Listo? No lo estamos haciendo mucho en este proyecto. Hay algunos de las presentaciones que ustedes me han hecho donde veo que esto está muy intuitivamente, ¿verdad? Si lo encuentran, lo pueden poner, pero esto les va a funcionar más un poco como para el próximo semestre, para ser honesto. Pero sí les puede ayudar muchísimo esa historia. El objetivo de esto es que ustedes entiendan que el terreno también es objeto de diseño. Y que ustedes pueden intervenir y diseñar el terreno con las condiciones y modelarlo de la forma en la que ustedes consideren hacer. Entonces esto lo dejo ahí pendiente. ¿Y cuáles son los elementos de paisaje? Que este es bien bonito. Entonces, elementos de paisaje que tenemos primordialmente son todo lo que tenga que ver con la flora. Realmente pues, se los voy a enseñar como lo enseñan los europeos, no como lo enseñan los americanos. Los elementos de paisaje son lo que tienen que ver inicialmente con, el primero es la vista. Todos los elementos que uno pueda ver corresponden a esta categoría. ¿Qué ve uno dentro de esto? Pues ve la flora, la fauna, ¿cierto? ¿Qué más ve uno en esta historia? Ve las piedras, ve el terreno, o sea, todo lo que se pueda ver está acá. ¿Listo? Lo segundo que enseñan los europeos de esta historia es todo lo que tenga que ver con el oído, ¿verdad? Entonces, ¿qué oye uno? Está partido en dos cosas, lo que quiero oír y lo que no quiero oír. Entonces ustedes a partir del paisaje pueden construir cosas que quiere oír. ¿Qué es chévere oír? Los pájaros cantando, el agua moviéndose, la lluvia, ¿verdad? ¿Qué no es tan chévere oír? Pues los carros, los chinos gritando, la gente de parranda, etcétera. Ustedes con los elementos del paisaje pueden atender esa historia.
¿Listo? Entonces esto es algo bien importante que a veces se nos olvida a los arquitectos y es esa capacidad que tenemos para, con el paisaje, construir todo lo que tiene que ver nuestros, con nuestro sentido de la audición. Entonces, vamos a poner esto por acá. El siguiente, que yo creo que ya se lo imaginan, es qué puedo yo oler, ¿cierto? Y aquí básicamente se repite el esquema del de acá arriba, que quiero oler y que no quiero oler. ¿Ok? Entonces nosotros como arquitectos podemos generar espacios donde podamos oler la naturaleza, donde podamos no olerla, ¿cierto? Hay arquitectos que utilizan plantas aromáticas para que se genere un ambiente de paz, de tranquilidad. Creo que uno de los ejemplos más importantes de paisaje, que es muy triste que lo hayan explotado tanto, pero ustedes todos han olido un Subway, ¿verdad? Ese almacén de sándwiches todos los han olido, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Y lo pueden reconocer en cualquier parte casi que del mundo, ¿verdad? Uno huele esa vaina y dice, uy, esto es un Subway. Pues es una forma de construir paisaje. Es un poco triste, pero es es una de las formas de construir paisaje. Uno entra, por ejemplo, a un Zara y el Zara huele a Zara, ¿verdad? Es charrísimo, pero uno entra y se siente ahí. Entonces uno puede construir esas cosas a partir de atender sus sentidos, ¿cierto? Nosotros tenemos 5 sentidos, nos hacen falta 2 sentidos para manejar acá. El siguiente sentido, este lo utilizamos muy poco en la arquitectura, ¿verdad? Que es básicamente el sentido del gusto, ¿verdad? A no ser de que nosotros estemos diseñando la casa de Hansel y Gretel, que esa sí tenía mucho gusto porque era una casa de chocolate, ¿verdad? Nosotros no diseñamos tanto cosas que se puedan comer, ¿verdad? Entonces, como para que tengamos en cuenta que eso existe, pero nosotros los arquitectos casi no lo usamos. Pero, ¿qué se podría hacer con eso? Se podrían poner árboles frutales, árboles o elementos que puedan ser ingeridos de alguna forma. Esto es muy complicado para los arquitectos, pero existe, ¿verdad? Y finalmente, el último sentido que nosotros tenemos es el sentido del tacto. Entonces, con el sentido del tacto, nosotros podemos construir paisajes. Todos han visto esas loseticas que hay afuera en el espacio público que son como unas cositas así de bolitas, ¿cierto? Estas cosas se llaman toperoles y están diseñados para que cuando uno los pise, bueno, realmente para que cuando las personas que no ven o que tienen la vista bajita, los pisen y sepan que están acercándose a la calle. Entonces, existen todas estas condiciones de qué puedo yo tocar dentro de la arquitectura. Entonces están los temas suaves, fríos, duros, etcétera, toda esa historia. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan es que con este mapa mental hecho así medio rápido para esta clase, ustedes comiencen a construir qué es lo que ustedes quieren que pase en su proyecto con respecto a la construcción de paisaje, ¿verdad? Respondiendo a todas esas preguntas. Entonces, ustedes, qué es lo que debería pasar en el proyecto? Nosotros tenemos, y ahora vamos a hacer el resumen completo de qué traemos, ¿verdad? Traemos en principio 4 planchas de sistemas, ¿verdad? Tenemos sistema espacial, sistema estructural, sistema de circulaciones y sistema de cerramientos. Listo. Luego tenemos acá las 4 de la lectura del terreno, donde, si mal no me acuerdo, tenemos entonces preexistentes naturales, tenemos asoleamiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos artificiales, preexistentes artificiales y contexto, ¿cierto? Contexto de tiempo, ¿verdad? Luego, en principio, tenemos acá un mapa mental del concepto, de la construcción del concepto, y quiero que aquí se armen un mapa mental de la construcción del paisaje, es decir, ustedes respondiendo, es otro mapa mental respondiendo todas estas preguntas que están acá,
Es decir, por qué mi proyecto pertenece al lugar, hacen los gráficos que sean pertinentes para que el proyecto sea del lugar, por qué las personas pueden aprovechar los rituales en ese paisaje, hacen ahí las gráficas que tengan que ver, por qué o qué hemos intervenido en el lugar para que nuestro proyecto funcione, seguramente van a tener que intervenir un par de cosas, luego van a escribir qué condiciones sensoriales genera el proyecto con el paisaje, qué sentimientos está ofreciendo, y finalmente cuáles son los elementos que estoy atendiendo yo del paisaje, cuáles son los elementos que me atacan la vista, que me atacan el oído, que me atacan el olfato, que me atacan el tacto, etcétera. Este mapa mental se lo van a construir ahí. Y luego ustedes tienen acá el primer collage, que lo van a dejar, que ese es de adentro hacia afuera. Si mal no me acuerdo, que es básicamente yo les dije, venga, cojan una ventana y anímenme lo que está pasando dentro de la ventana. Y el último de nuestro juego de 9 planos de esta matriz que tenemos es, cojan el lugar más importante que tenga su casa. Por ejemplo, en el caso de Sebastián voy a tomar el árbol, ¿cierto? Y hagan un collage completo de cómo se vería su casa con el árbol ahí montado, toda la historia, y háganlo uno completo, ya como de ambientación del lugar más importante que tiene. ¿Listo? Con eso Pero básicamente, qué pena, sí, dijiste que era un collage, sí. el exterior, es un collage de afuera hacia adentro. Este sí, no Ok, mentiras, este es de adentro hacia afuera, no he dicho nada. ajá, ok, Y el otro es como invertido, pero el lugar es del lugar importante. Entonces, miren, ok. aquí tengo unos ejemplos de collage bonitos. A ver, voy a compartir la pantalla ahora acá. Entonces, miren, por ejemplo, este tipo de cosas las pueden hacer, lo que sean collage, 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 ¿cierto? Cosas de este estilo, ¿verdad? Obviamente las pueden hacer más bonitas. Este es hermoso, ¿verdad? O este también, este es bien bonito, es este mismo, ¿verdad? Como comenzar a entender, este, bueno, este no es un collage, pero este sí, por ejemplo, este es un collage, cómo funciona, ¿verdad? A ver, ¿dónde veo más collage de esta historia? Esto también es un collage de paisaje, ¿verdad? Son los dibujos que pueden llegar a ser hasta un poquito abstractos, no me preocupa que sean abstractos, ¿verdad? Son cosas de este estilo. No me preocupa que sean abstractos, pero sí me preocupa es que realmente puedan, este por ejemplo es una, no, este no es el que estaba pensando. A ver si... Ujú, bueno, este ya se los había mostrado. Profe, una El- pregunta, sí, dime. ¿el collage podría ser digital o tiene que Sí, ser no, hecho a mano? claro. La idea es que sea digital. Ustedes háganlo Ah, ok, digital ahorita. A mí lo que pasa es que me gusta mucho esta herramienta, hacerla a mano, y yo las hacía a mano y era divertidísimo. Pero la idea es que sí la puedan hacer digital, ¿no? La idea es que sí puedan transformar cosas o sea, digitalmente. lo llevamos impreso, ¿sí? Como no, Sí, lo traen ok. impreso. Y eso es como el punto, ¿verdad? Este también es un collage digital. Este es muchísimo más trabajado, pues, pero pueden hacer una cosa de ese estilo. Y la idea sí es que ustedes logren expresar, o sea, lo más importante es que ustedes logren expresar cuál es la emoción que ustedes quieren tener en ese espacio. ¿Listo? Con eso, en principio, nosotros terminamos la primera fase de la entrega y estaríamos listos en la primera fase de la entrega, que es completar lo que nos hacía falta del proceso pasado. Mm, sí me parece importante que le pongamos un punto, digámoslo, final a este proceso para no desgastarnos mucho más después, porque lo que nos hace falta es complicado. Yo aquí voy a comenzar a mirar un poco lo que nosotros traíamos a ver, ¿dónde está eso ahora? Todas las fotos, aquí está. Entonces, nosotros tenemos básicamente, ahora se me perdió, maravilla, años 2021, aquí estamos. Wow, cantidad de fotos. Entonces, a ver, ¿por qué esta cosa está así? No entiendo nada. Biblioteca, aquí está, ya lo encontré. Entonces, según lo que nosotros estamos diciendo que vamos a hacer, nosotros estamos teniendo en principio
Teníamos que rematar hoy efectivamente la construcción del paisaje. Lo que viene de ahora en adelante es esencialmente cómo nosotros vamos a trasplantar eso a un proyecto a escala 1 en 25. Ese es el siguiente paso que nosotros vamos a hacer de esta historia. Entonces, necesito que ustedes me cierren este proceso ya. Es decir, necesito que me lo cierren este jueves. Este jueves que es el 4 de noviembre del 2021. Entonces, yo hasta ahora he sido como muy tranquilo con el tema y he estado como viendo las personas que van con su avance bien y los he dejado que vayan, los que van un poquito colgados, pues los he dejado que se cuelguen un poquito, pero la primera preentrega dura, y aquí vamos a poner una nota más importante de las que he estado tomando hasta ahorita, es acá. ¿Ok? Aquí es muy importante que ustedes logren tener estos 9 planos, estos 12 planos completicos y sin problema. Ojalá me dé la universidad permiso para ir el jueves, que a mí sí me gustaría que esto fuera una preentrega ya física, bien armada, bien ensamblada, que ustedes lo puedan colgar y toda la historia, para que sepamos para dónde vamos de aquí en adelante. Porque después de eso nos quedan básicamente como 3 semanas de trabajo. Y en esas 3 semanas de trabajo vamos a trabajar la escala 1 en 25, ¿verdad? Y en esa escala 1 en 25 vamos a trabajar un montón de cosas. Entonces, quiero cerrar este ciclo. Quiero tomar la evaluación de este proceso este día acá. Como les pasé en la hoja de evaluación que teníamos hace rato, este día es muy importante para poder evaluar el proceso, para poder llevarlos acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que suceda. Creo que ustedes tienen ya como la capacidad de hacerlo. Como les digo, ustedes están aquí. Y esta ya está hecha. Entonces, de hoy al jueves necesito que se hagan el mapa mental del paisaje, que es como tomar estos temas y responder las preguntas dentro de su proyecto, para qué se hacen y por qué se hacen, y finalmente divertirse haciéndose un último collage o render, como lo quieran llamar, de cómo se vería su proyecto en el lugar más importante desde afuera del proyecto. ¿Ok? ¿Entendido lo que quiero que suceda aquí al jueves? Sí, señor. Esto, profe, ¿nos podrías mandar como Sí. pues Sí, yo les esto? mando el video de esta clase ahorita más tarde, pero sí necesito que quede muy claro para todos que esta primera evaluación es de vital importancia para mí, porque sin esta primera evaluación va a ser muy difícil que ustedes logren ejecutar esto exitosamente, ¿vale? Y yo quiero que lleguemos a esto exitosamente. Solamente como para que sepan qué va a pasar en este escalón en 25. Vamos a tomar una de las rutinas y la vamos a dibujar a escala 1 en 25, chan, chan, posiblemente en 6 pliegos de ese dibujo completo, ¿verdad? Pero completo en planta, en corte, en alzado, en axonometrías, en toda esa historia. Ese va a ser un dibujo bien chévere que les voy a comenzar a ir dando de cómo lo hacen. Y de esto es que vamos a sacar, de ese pedacito es que va a salir la maqueta o el modelo que ustedes van a llevar. Entonces, esto se les va a comer un montón de tiempo. Si ustedes ahorita no se me ponen al día y no me sacan esto adelante, vamos a estar embolatados. Entonces sí, yo ahorita que procese este video, se los paso, se los envío. Como les dije en el tercer corte, yo tampoco voy a andar muy encima de ustedes, pero sí me preocupa que los estoy viendo un poquito colgados. Por dicho, los que van bien van muy bien y los que van mal no los he visto hace casi 15 días. Entonces, quiero que sepan que vamos a hacer una evaluación importante este jueves. Yo les aviso, ojalá sea en vivo, ojalá me dejen ir a la universidad. Si no, la hacemos digital, no importa, y me la mandan por el Teams y yo la evalúo. ¿Válido, gente? ¿Entendido? Listo, profe. Listo. Entonces, nada. Sí, profe, listo. Entonces, nada, ahorita les mando el video y aprovechen su tiempo para trabajar en esta cosa. Créanme que después van a decir, uy, afortunadamente ya acabamos esa entrega hace rato. ¿Listo? Profe, Entonces, si en sí. dado caso llega a ser presencial, ¿yo te puedo mandar mi trabajo Sí, pues sí, completo? toca que lo mandes, Ok, sí. Sí, sí, está sí, bien. gracias. Listo. Bueno, chao, gente. Que les vaya bien. Chao, gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias.